Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico y oración en este miércoles. Como los que se congreguen en Nueva Vida saben, hemos dedicado 40 días en este año a ayunar y orar por las naciones, por nuestra ciudad. Y hoy es uno de estos días de ayuno congregacional. También vamos a estar ayunando, orando la próxima semana, comenzando el domingo hasta el viernes por la tarde a las 6. Así que únense con nosotros. Si no sabían que hoy estamos ayunando juntos, pueden unirse con nosotros comenzando el domingo hasta el viernes a la tarde por las 6. Y el viernes vamos a tener un tiempo especial en línea. Vamos a estar tomando la Santa Cena y les invitamos de unirse con nosotros allí en sus casas, ustedes con su familia o pueden tomar la Santa Cena ahí en sus casas y nosotros vamos a estar dirigiéndoles aquí vamos a estar en línea con la Santa Cena el próximo viernes. Bueno, en esta noche es el tiempo de estudiar la palabra, capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses. Hemos estado en esta carta que escribió Pablo a la iglesia en Tesalónica ya por algunos meses. Hemos ido versículo por versículo y hoy hemos llegado al último capítulo y al final del último capítulo. Así que allí donde están, agarren sus Biblias, abren sus Biblias con expectativa, con atención y con reverencia y con corazón dispuesto. Vamos a darle a Dios toda la atención que Él merece. Vamos a orar primero, así que oren conmigo allí donde ustedes están. Padre Dios, tú estás en tu trono. Tú eres bueno, no has cambiado. Tú eres soberano. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Cristo, por lo que has hecho en la cruz. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, que tú estás con nosotros, que no te has olvidado de nosotros. Y gracias, Cristo, que tú eres nuestra paz. Tú eres la roca que nos da firmeza. Tú eres nuestro refugio. Gracias que tú eres nuestro torre fuerte, que podemos escondernos en ti. Gracias, Señor, que tú eres nuestro sanador. Y Padre, pedimos que tú sanes nuestra tierra. Sana, Señor, sana a los enfermos. Sana a los que están físicamente enfermos. Sana a los quebrantados de corazón, Señor. Padre, también pedimos por los que no te conocen. Toca sus vidas, toca sus corazones. Nos acercamos a ti en esta noche, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu misericordia, Señor. Revélate más a nosotros. Te queremos conocer más y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Allí donde ustedes están con toda su atención a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Les recuerdo la última vez nosotros terminamos con versículos 16 al 18 y Pablo está hablando a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que está en medio de una crisis, una iglesia que está sufriendo y Pablo les dice que deben estar siempre gozosos, que no deben dejar de orar y que deben dar gracias a Dios en todo. Y Pablo les dice, esto es la voluntad de Dios para sus vidas. Les compartía 3 cosas que no debemos dejar de hacer. No debemos dejar de estar gozosos, no debemos dejar de orar y no debemos dejar de darle gracias a Dios en todo. Ahora, en versículo 19, Él les da otras instrucciones. Vamos a leer 19 al 21. Dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Versículo 19, Él les da una advertencia que no deben apagar el Espíritu Santo.
en la palabra de Dios hay diferentes símbolos para referirse al Espíritu Santo. Uno de ellos es el agua, otro es el viento y otro es el fuego. Y aquí Pablo dice, no apaguen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada persona que ha recibido a Jesucristo y está obrando en nuestras vidas y obra en la iglesia. Y nuestro deber debemos someternos a Él, debemos cooperar con Él, no debemos resistirlo, no debemos causarle tristeza, pero debemos cooperar con lo que Él está haciendo en nuestras vidas y en la iglesia. La postura de nuestros corazones hacia la obra del Espíritu Santo debe ser uno de sometimiento y debemos tener corazones abiertos. Aquí dice, no apaguen el Espíritu Santo. Hay otro versículo, esto me recuerda de otro versículo en Efesios 4, versículo 30, cuando Pablo dice a la iglesia en Éfeso, les dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es una persona. Le podemos causar felicidad o le podemos causar tristeza, le podemos lastimar. Así que nosotros queremos someternos a su obra y queremos dejar que fluya con toda libertad en nuestras vidas. No queremos resistir lo que Él está haciendo, ni apagar, ni entristecerlo. Ahora, en versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Una de las maneras que la gente apagan el Espíritu Santo es menospreciando los dones del Espíritu Santo. Y aquí específicamente menciona la profecía. La pregunta es, que viene a la mente, pues, ¿qué es la profecía? La profecía es cuando alguien da un mensaje de parte de Dios, directo desde el corazón de Dios, directos a nuestro corazón. Dios nos habla de diferentes formas y una de las formas que Dios nos habla es por medio de la profecía. Y nosotros debemos estar abiertos a escuchar cuando un mensaje verdaderamente viene de parte de Dios. Pero también la palabra de Dios nos dice en versículo 21, nos dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Cada vez que una persona da una palabra profética, nosotros debemos examinarlo. Debemos compararlo con la Biblia para ver si va de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios nunca va a contradecir su palabra. No cada persona que dice Dios me dijo aquello o Dios me dijo esto, no todos realmente han escuchado de Dios. Así que debemos examinarlo todo y luego nos dice retengan lo bueno. Lo que es bueno, un mensaje que verdaderamente viene de Dios, nosotros debemos retenerlo. Rechazando lo malo, lo que no viene de Dios lo rechazamos, pero lo que viene de Dios lo debemos retener y no debemos menospreciar. Dios nos habla a través de diferentes formas y usa los dones del Espíritu Santo. Ahora, versículo 22, yo voy a leer 22 a 24, ustedes pueden leerlo juntamente conmigo. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Como hemos visto en las últimas semanas, cada capítulo en esta carta breve habla de la venida del Señor. Nuestro Señor va a regresar y va a regresar por su iglesia, por todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Así que, ¿cómo podemos estar preparados para aquel día? Primeramente, tenemos que pedirle a Dios que perdón por nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Una vez que hemos hecho esa decisión, lo que sigue es de vivir de una manera que agrada a Dios mientras esperamos la venida del Señor. En las últimas semanas nosotros hemos hablado de diferentes instrucciones que la palabra nos dice, diferentes cosas que debemos estar haciendo mientras esperamos la venida del Señor. ¿Qué debemos estar haciendo mientras esperamos su venida? Ya hemos dicho en otras lecciones que debemos estar alertas. Hemos dicho que debemos estar animando el uno a otro. Hemos dicho que debemos estar ocupados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Vamos a tener que rendirle cuentas a Dios un día y debemos usar bien el tiempo que Él nos ha dado aquí en la tierra. Debemos estar ocupados predicando el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Debemos estar ocupados sirviendo a los demás. También debemos vivir vidas agradables al Señor, vivir en santidad. Mira lo que nos dice en versículo 22 de capítulo 5. Nos dice, absténganse de toda especie de mal. A mí me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, aléjense de toda clase de mal. Y es importante este versículo porque a veces la mentalidad de las personas es, bueno, ¿qué tanto me puedo acercar a la tentación y todavía no caer en el pecado? ¿O qué tanto me puedo acercar al mundo, pero todavía no estar en el mundo? Si meto la mano en algo, pero todavía yo estoy aquí de este lado, voy a estar bien con Dios. Esa mentalidad es errónea y va en contra de lo que nos dice la palabra. La palabra dice, aléjense de toda clase de mal. Me hizo recordar de la historia de José, cuando la esposa de Potifar le estaba pidiendo que se acostara con ella. ¿Qué es lo que él hizo? Él corrió, salió huyendo de ese lugar, se alejó de esa tentación. Nosotros de igual forma, cuando el diablo nos tiente, cuando hay una tentación, no debemos jugar con ese pecado, jugar con esa tentación. Debemos alejarnos, aléjense de toda clase de mal. Un ejemplo sería el pecado de adulterio. Normalmente las personas no cometen el adulterio de un día para otro, pero a poco van coqueteando con ese pecado. Dicen, bueno, nada más es un mensaje que voy a mandar en privado a esa persona. O dicen, bueno, nada más estamos practicando como amigos. El diablo es bien astuto y él nos quiere convencer que podemos jugar con el pecado sin realmente caer en el pecado. Es una mentira del diablo. La palabra de Dios nos enseña, aléjense de toda clase de mal. Versículo 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la petición de Pablo para la iglesia, que Dios nos santifique completamente todo nuestro ser, que todo nuestro ser sea rendido al Señor, que todo nuestro ser sea santificado, purificado. Las buenas noticias que no estamos solos en este esfuerzo de ser santos delante de Dios. Él no nos ha dejado solos. Es Dios que nos santifica. Es el Espíritu Santo que nos santifica. Nosotros debemos cooperar con Él, alejándonos del pecado y obedeciéndole al Espíritu Santo. Pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es su gracia que nos ayuda todos los días para vivir en santidad. Mira versículo 24, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es Dios. Dios es fiel para completar su obra en nosotros. Él está haciendo un trabajo, una obra en nosotros. Somos esa
obra de arte de Dios. El Espíritu Santo está transformándonos. Nosotros debemos alejarnos de toda clase de mal. Debemos someternos a Él. Pero Él está con nosotros y nos ayuda. Es por su gracia que somos salvos y también vivimos todos los días por su gracia. Y las buenas nuevas, aquí versículo 24 dice que Dios es fiel. Fiel es Dios que te llamó, Él también va a completar, Él también lo hará. Aquí está hablando de la obra de santificación, la obra de ayudarnos a ser más como Cristo. Dice, Dios es fiel, Él lo va a hacer. Me hizo recordar de Filipenses 1, versículo 6, que nos dice estas palabras. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una buena obra en nosotros y Él va a perfeccionar esta obra hasta ¿qué día? Hasta el día de Jesucristo, hasta su venida. Fiel es Dios. Aquí en versículo 23 y 24, mírenlo conmigo. Hay dos atributos de Dios que sobresale para mí. Mira versículo 23, dice que Él es Dios de paz. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios es un Dios de paz. Y eso es una buena noticia, especialmente en este momento de crisis nacional y mundial, que Dios es un Dios de paz. Podemos encontrar paz por medio de Jesucristo. Mira lo que dice versículo 24. Hay otro atributo de Dios que sobresale aquí. Dice, fiel es el que nos llama. Es la fidelidad de Dios que nos ha sostenido. Fiel es Dios. Dios es fiel. El Dios que nos ha llamado es el Dios que nos sostiene, es el Dios que va a perfeccionar su obra en nosotros. Dios es fiel, así que nosotros podemos descansar en esas verdades, que nuestro Dios es un Dios de paz, que nuestro Dios es un Dios que es fiel. El Dios que te llamó es un Dios que es fiel y Él hará o terminará su obra en usted. Vamos a terminar con versículo 25 a 28 y estas son las palabras de despedida de Pablo. Él está despediéndose en la carta y esto es lo que dice en versículo 25. Dice, hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Versículo 25, Él les dice, oren por nosotros. Nosotros hemos visto en las cartas que hemos estudiado que Pablo era un hombre de oración. Vez tras vez, él decía a la iglesia, incluso en esta carta, él decía a la iglesia en Tesalónica, en el primer capítulo, versículo 2, creo que él decía que él estaba recordando de ellos en sus oraciones. Vez tras vez, él decía, yo estoy orando por ustedes, oren por mí. Hermanos, yo les quiero decir en esta noche, yo estoy orando por ustedes, oren por mí. Necesitamos las oraciones los unos de los otros. Siempre necesitamos estar gente de oración, siempre necesitamos buscando a Dios, pero es en momentos de esto que estamos enfrentando la crisis que realmente reconocemos más la necesidad. Siempre es una necesidad que tenemos de buscar a Dios. Siempre es una necesidad que tenemos de estar en oración, de mantener la comunión con Él, pero en estos momentos pues somos más sensibles a esa necesidad. Mira el versículo 26, lo que dice, saluden a todos los hermanos con ósculo, con beso santo. Obviamente, pues eso es la manera que ellos en su cultura saludaban el uno a otro. En diferentes culturas hay diferentes maneras de saludar. Es como nuestra cultura, en el día de hoy, pues damos un saludo de mano.
Y cuando estaba meditando en eso, pues obviamente con todo lo que está pasando, es algo que no podemos hacer. Nos dicen que no debemos saludar dando la mano a alguien. Y claro que sí, nosotros tenemos que guardar, tenemos que tomar esas precauciones. Y nos ha hecho realmente valorar esas expresiones de cariño hacia uno a otro. Ahora que no podemos dar un abrazo o no podemos saludar dando la mano, hemos aprendido de valorar la importancia de esas expresiones de cariño hacia las personas y de valorar las relaciones que nosotros tenemos. Mira lo que dice versículo 27, dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esta carta que nosotros hemos terminado de estudiar por los últimos meses no es una carta privada, es una carta que Pablo quería que ellos lo compartieran con otros. Obviamente ellos no podían ir a la copiadora, no podían publicarlo en el Facebook o en el internet. Ellos en la congregación se reunían y una persona ahí leía en voz alta la carta para que todos podían recibir la palabra que Dios tenía para ellos. Mira versículo 28, dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Esta es la bendición que Pablo da al final de esta carta. Y no solo esta carta, pero de varias de las cartas. Él da una bendición de la gracia de Dios. Dice, la gracia de nuestro Señor sea con vosotros. Amén. Es la gracia de Dios que nos salva. Somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. Pero también es la gracia que nos sostiene todos los días. Por su gracia estamos aquí. Por su gracia nosotros hemos podido perseverar. Por su gracia Dios nos ha mantenido fiel en su obra. Por su gracia nosotros podemos servir a Dios. Por su gracia nosotros vivimos. Así que la mejor bendición que Pablo puede decirle a la iglesia es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En esta tarde yo quiero orar por cada uno que está escuchando y que la gracia de Dios sea con ustedes. Es la gracia de Dios que te va a sostener en estos tiempos difíciles. Es la gracia de Dios que es más que suficiente por lo que nosotros estamos enfrentando. La gracia que Dios da es suficiente para enfrentar cada momento difícil, cada prueba que nosotros tenemos delante de nosotros. Y yo sé que hay momentos en que nosotros pensamos, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si vamos a estar bien, si vamos a salir delante. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Nunca se agota. Nunca hay escasez de su gracia. Y yo estoy agradecida con Dios por eso, por esa abundancia que hay de su gracia para mi vida. Yo no sé ustedes, pero yo reconozco que yo necesito su gracia. La palabra de Dios nos dice que Él da gracia a los humildes. Él resiste a los orgullosos. A los que son orgullosos, Dios los resiste, pero Él da gracia a los humildes. Así que vamos a orar y vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a decirle a Él cuánto lo necesitamos, cuánto necesitamos de su gracia. Y Dios nos dice en su palabra que Él da gracia a los humildes. Padre, te agradecemos en esta tarde que hay abundancia de gracia para cada momento en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tu presencia está con nosotros. Y Padre, yo pido que tu gracia sea con cada uno que está escuchando esta enseñanza en esta noche. Ayúdenos, Señor, de depender de tu gracia. Ayúdenos, Señor, de todos los días vivir bajo tu gracia. Ayúdenos, Señor, de depender completamente de ti, Señor. Nos humillamos y reconocemos nuestra necesidad de ti. Y Padre, pedimos perdón, Señor, si hemos vivido en el pasado, Señor, no reconociendo nuestra necesidad de ti. Ahora, Señor, nosotros nos humillamos. Te pedimos, Señor, que tú
tú nos ayudes, Señor, de depender todos los días, Señor, de tu presencia, de depender completamente de ti, de someternos a ti. Ayúdenos, Señor, de no menospreciar la palabra que tú nos has dado, pero de retener lo bueno y rechazar lo malo. Ayúdenos, Señor, de alejarnos de toda clase de mal. Ayúdenos, Señor, de no intentar jugar con el pecado, no escuchar las mentiras del enemigo, pero de abstenernos, de alejarnos de toda clase de mal, poniendo toda nuestra dependencia en ti, Señor. Y gracias, Señor, que tú nos santificas por completo todo nuestro ser. Gracias, Señor. Nos entregamos a ti todo lo que somos. En el nombre de Jesús. Amén.